Muy bien. Continuando con los mecanismos de edema, dice aquí: 2. Aumento de la presión hidrostática de la sangre. La presión hidrostática de la sangre es la fuerza que actúa para dominar la presión coloidosmótica del plasma y actúa normalmente para permitir el paso de líquidos nutritivos desde la sangre hasta los tejidos. Como es curioso, yo manejo esto al revés. Yo les menciono que es la presión coloidosmótica la que se opone a la presión hidrostática, pero a fin de cuentas es una oposición mutua. Ok. En el caso de que el volumen de líquido se incrementara, podría presentarse un edema. La presión a nivel del lecho capilar está influenciada en mayor medida por la presión venosa y no por la presión arterial. De esta manera, mientras que la hipertensión arterial podría parecer una probable razón para el desarrollo del edema, de hecho es muy inusual su ocurrencia. Un grupo mucho más importante de causas es en el que incrementan la presión capilar por aumento de la presión venosa. Retomando al modelo del equilibrio de Starling, puede ocurrir que si la presión hidrostática de la sangre a nivel venoso fuera aumentada a unos 30 milímetros de mercurio, sería similar a la de la terminación arterial del lecho microvascular. Esto es aproximadamente el doble de la presión hidrostática en la terminación venosa del lecho capilar. Realizando los procesos aritméticos, se nota que habiendo una presión neta de absorción de 6 milímetros de mercurio en la terminación venosa, habrá una presión neta de filtración de 7 milímetros de mercurio. Así, el incremento en la presión del retorno venoso niega la función de absorción del lecho venoso. En efecto, los líquidos filtrados en la terminación arterial no regresan a la circulación, produciéndose el edema. Este proceso puede ocurrir a niveles localizados o generalizados. A nivel local, las causas más comunes del incremento de la presión hidrostática son las obstrucciones locales del flujo venoso, el cual eleva la presión detrás de la obstrucción. Esto puede estar relacionado con la oclusión de una vena por un trombo intravascular o un tumor, o puede ocurrir si los vasos son obstruidos desde fuera, como puede ocurrir por la presión sobre un vaso por un tumor o un absceso. El útero grávido algunas veces puede ejercer suficiente presión sobre las venas ilíacas, provocando un incremento de la presión venosa y edema en los miembros posteriores. Un ejemplo adicional de este fenómeno puede delinearse de la medicina y cirugía equina, en la que puede presentarse algunas veces una torsión rotacional de 180 a 360 grados de las vísceras abdominales, alrededor de la raíz de la vasculatura mesentérica. En esta situación, las venas que son más fácilmente colapsables se obstruyen totalmente, mientras que las arterias de paredes más gruesas permanecen al menos parcialmente en operación. El resultado es un intestino extremadamente edematoso y congestionado, el cual produce con frecuencia cólico severo y muerte. La falla cardíaca es la causa más importante de un incremento generalizado en la presión venosa. Debido a que la causa anatómica del problema es tal, se producirá una elevación generalizada en la presión sanguínea en la terminación venosa del lecho capilar. El edema también tiende a ser más generalizado en el que se produce una lesión local obstructiva. En la falla cardíaca, la presión venosa marcadamente elevada y el ensanchamiento y la dilatación de las vénulas y capilares puede hacer más permeable la pared. Esta excesiva presión venosa que se presenta en la falla cardíaca no significa que sea este el único mecanismo por el cual la falla cardíaca causa el edema. Un incremento en la producción de aldosterona conduce a un aumento de la retención de sodio, lo que también contribuye a la formación del edema. Lo que les mencionaba yo. 3. Obstrucción linfática. Bueno, un comentario aquí. Mi maestro se metió a tratar de explicar cómo la congestión venosa en vasos grandes puede dar lugar al edema. Y pues aquí hay dos mecanismos en realidad, no solamente el aumento de la presión hidrostática, sino que la congestión va a dar lugar
tanto al aumento de la presión hidrostática como también a un daño endotelial que va a dar lugar a un aumento de la permeabilidad y por lo tanto hay dos mecanismos de edema en un solo evento. Es algo que puede llegar a suceder. Bueno, a ver. Obstrucción linfática número 3. Si volvemos una vez más al modelo del equilibrio de Starling, los efectos de una remoción funcional del drenaje linfático debe ser claro. Hay que recordar que en estado normal, la diferencia entre la presión neta de filtración de 7 milímetros de mercurio y la presión neta de absorción de 6 milímetros de mercurio es absorbida por el sistema linfático. O los milímetros de mercurio que sean, siempre la diferencia va a ser 1. Bueno, cuando los linfáticos, o sea, los vasos linfáticos, están obstruidos por cualquier lesión, lo cual impide el flujo normal de linfa o la absorción, el exceso de líquidos tisulares se acumula en el espacio intersticial produciendo edema. Aquí lo tenemos como parásitos, helmintos que estén dentro del vaso linfático, granulomas que puedan estar por fuera o adyacentes a la pared del vaso linfático y obstruirlo, lo mismo que abscesos y lo mismo que masas tumorales. La lesión no necesita estar dentro de los canales linfáticos por sí mismos, puesto que las lesiones de linfonodos, las cuales impiden el flujo linfático, también pueden causar edema. De esta manera, el daño o la obstrucción de los linfáticos por traumatismo, intervenciones quirúrgicas, enfermedades inflamatorias o neoplásicas pueden producir edema. De veras, es cierto, es algo que olvidé mencionar. Una gran cantidad de cirugías que vamos a realizar durante el proceso de recuperación del paciente, vamos a tener alguno que otro que se va a edematizar mucho. En algunos casos, porque se inflama mucho el tejido, sobre todo si el procedimiento es muy traumático o muy grande, pero también inevitablemente le vamos a dar en Sumatra, esquina con Madagascar, a los vasos linfáticos, porque son tan chiquititos que no los vemos y los vamos a cortar. Entonces, al cortar vasos linfáticos estamos impidiendo que haya ese drenaje. Ahora, lo bueno de los vasos linfáticos es que tienen muy buena reparación y conforme el animalito se recupera, los vasos linfáticos se reconstruyen, se restablece el drenaje y se va el edema, ¿no? Pero de todas maneras nos ayudan mucho los fármacos antiinflamatorios. A ver, esta forma de edema es particularmente común en asociación con ciertos tipos de tumores malignos, los cuales crecen dentro de los conductos linfáticos obstruyendo su drenaje. Que sería un linfangiosarcoma, los cuales crecen dentro de los conductos linfáticos obstruyendo su drenaje. Una causa impresionante de esta forma de edema es la obstrucción inflamatoria de los linfáticos que se presenta en ciertas infecciones por filarias del humano, tal como la producida por Buckereria bancrofti y Brugia malayi, elefantiasis, lo que alguna vez les mencioné. Aquí la obstrucción linfática masiva y el impresionante edema local son los signos clínicos más llamativos. En la obstrucción linfática, el edema que resulta casi siempre es localizado, debido a que la lesión casi siempre es localizada. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutos, otro poquito. 4. Aumento de la permeabilidad vascular. Este es el mecanismo que más me gusta. Bueno, no está chido que pase, ¿verdad? Ni a un animal ni a uno. Pero sí, el aumento de la permeabilidad vascular de plano está cañón. Como se ha mencionado previamente, el éxito del equilibrio de Starling depende de la integridad estructural del lecho microvascular. Cuando la integridad endotelial está afectada, se produce el edema. En forma general, esto puede ocurrir con ciertas toxinas potentes o químicos
pero la más de las veces el edema resultante de la permeabilidad capilar incrementada es un fenómeno localizado. De hecho, este es el edema de la inflamación. En el desarrollo de la reacción inflamatoria existe una característica crítica, que es la apertura de las aberturas interendoteliales para permitir el paso de las proteínas del plasma y los leucocitos circulantes hacia los tejidos, permitiendo así las funciones defensivas. Pónganle un pin a esto es especialmente importante para entender el proceso inflamatorio. Por eso es que estoy viendo primero las alteraciones hemodinámicas antes de ver inflamación, en vez de empezar por alteraciones hemodinámicas antes de ver lesión y muerte celular. ¿Ah? Bueno, a ver, una característica adicional del edema inflamatorio que lo diferencia de otras formas de edema es la alta concentración de proteínas en los líquidos que se filtran de los vasos a los tejidos. En la mayoría de las formas del edema, el líquido es un ultrafiltrado del plasma que consiste en su mayor parte de agua y electrolitos disueltos. En el edema inflamatorio, en cambio, se pierde la integridad del microfiltro, vaso capilar, debido al daño endotelial y el aumento de la permeabilidad mediada químicamente, por lo que además del agua y electrolitos, no electrolitos, existen grandes cantidades de proteínas. Bueno, de hecho el edema tiene proteínas, pero no tantas como el edema inflamatorio. Lo que sí no tiene el edema, entre comillas, normal o el edema no inflamatorio son células. Bueno, apariencia del edema, que es a lo que yo me refiero cuando digo variantes morfológicas del edema. ¿Ah? Es obvio que los cambios producidos por el edema en los tejidos reflejarán la severidad, rapidez de inicio, extensión, localización anatómica del edema y la causa subyacente. Edema subcutáneo. En el edema generalizado, los líquidos tienden a colectarse en las partes más bajas del cuerpo, tales como el abdomen ventral y los miembros. A este patrón se le denomina edema dependiente. Cuando tal edema es generalizado y severo, se produce una hinchazón marcadamente difusa del tejido subcutáneo denominado anasarca. Debido a que la hinchazón representa una expansión del espacio ocupado por el líquido intersticial, con frecuencia es posible dejar una marca en el tejido al apoyar el dedo, lo que les mencionaba del signo de Godet o de Godete, no sé cómo se pronuncia en realidad. Edema de órganos sólidos, ligero incremento de tamaño y peso, con separación de los elementos parenquimales y compresión de la microcirculación. Edema pulmonar, pesado, subcrepitante y húmedo. Los septos ensanchados y con líquidos pobres en proteína dentro de los espacios alveolares. Usualmente están presentes cambios congestivos. Sí, lo general en el caso del edema pulmonar es que también esté congestionado, así es. Con frecuencia el edema es más fácil detectar macroscópicamente que microscópicamente. La acumulación de líquido edematoso puede ser reconocido a nivel macroscópico por el exceso de líquido claro dentro de una cavidad corporal o tejido. Bueno, a nivel microscópico sí hay un indicio, el líquido amorfo, bueno, la sustancia amorfa ligeramente eosinofílica, que tiene adquiere una tonalidad rosa claro, usualmente es edema. Y tiene esa característica de ser ligeramente eosinofílica porque hay proteínas. En otras ocasiones hay edemas que no se tiñen, no hay tantas proteínas y dejan un espacio en blanco, ¿no? Ok. Pues ya. Vamos después a ver otro tema que es la trombosis.